Bienvenidos a un episodio más de Frente al Espejo. Yo siempre estoy en buena compañía y me encanta que este momento, que es un momento tan especial, un momento íntimo, un encuentro con nosotros mismos, em, se convierta en un escenario para transformar vidas. Mi invitado de hoy es un hombre al que quiero mucho, al que admiro con todo mi corazón. Cada vez que tengo la oportunidad, se lo digo. Le digo cuánto admiro todo lo que ha ido construyendo a lo largo del camino de su vida y lo que es hoy. Así que, sin más preámbulos, voy a darle la bienvenida a Carlos Jaramillo, invitado especial Frente al Espejo. Carlos, bienvenido. Julie, un gustazo, de verdad, también te quiero mucho y te voy a pedir que agreguemos algo fundamental en esta Sí, conversación, el Ríos. Si el río. no, Isabel Cristina, mi mamá, y más hoy, un día después del Día de la Madre, pues yo creo que toca conmemorarla siempre, ¿no? Hombre, entonces vamos a hacerlo como es. ¿Quién es Carlos Jaramillo Ríos? Carlos Aramillo Ríos, un samario de nacimiento, de corazón y por convicción. Samario, ingeniero con una maestría en administración de negocios, en liderazgo internacional, con 18 años de experiencia trabajando en diferentes procesos, en diferentes proyectos públicos, privados, tercer sector, papá de Lucas, esposo de Mafe, y por supuesto un convencido que la vida está hecha de oportunidades y hay que estar en el momento correcto, haciendo lo correcto y seguramente te llega lo correcto. Así es, qué lindo, qué bonita esa respuesta. Carlos, voy a aprovechar. Estamos en el Hace Mafias para hacerte un brindis especial, es hora de un buen café. Así Imagínate que, tú, no un buen café, el mejor café además de la Sierra Nevada de Santa Marta. por favor, así que vamos a darle la bienvenida a nuestra compañera. Ella siempre está firme con Divina. nuestros invitados. Un café que Muchísimas brinda el gracias. Hotel Asia Mafias, Muchísimas que gracias. además abre sus puertas para tenerte como Vamos a un ponerlo por invitado acá. especial. Buenísimo. Gracias. Vamos a aprovechar, Carlos, vamos a brindar con un buen café antes de continuar, porque esta conversación, quiero que sepas que va a ser una conversación que yo sé que va a transformar vidas. Mm. Vamos a conocer un poco de ti. Todos los días te vemos en redes sociales, hemos visto todo lo que, como decía hace un momento, has logrado en el camino de tu vida, pero no conocemos la historia, el backstage. Así que quiero que me muestres tus medias antes de continuar. Uy, esto Las es. medias de mi invitado No, no, especial. esto es un homenaje, esto es un doble homenaje. Esto es un homenaje primero al emprendimiento Samario, Moré, María Andrea, una emprendedora berraca de Santa Marta, pero también un homenaje al Cayeye, al Guineo Verde, a la identidad pura y dura de nosotros los samarios, que es esta, por supuesto, estas medias que representan, yo creo que la samariedad en su máxima expresión. Muéstralas, puedes levantar la pierna. Mira, Será que la puedo? publicidad completa para Moré. Vean. Por acá se ve, no sé, perfecto. Ahí está, mejor dicho, unas medias espectaculares, además súper cómodas, de excelente calidad y que representa Santa Marta del Magdalena en su máxima expresión. Qué lindo. Carlos, tengo aquí un regalo para ti. Eres más de lo que ves. Tengo un espejo, quiero que lo tomes Mejor dicho, aquí yo salí fue pero con premios. totalmente. Eres más de lo que ves, tu esencia es tu poder, de Así es, acuerdo. Carlos. Cuando te miras al espejo y nadie te está viendo, el momento donde las cámaras están apagadas, no hay luces, no hay público, ¿qué ves? Pero primero veo que me falta pasar por la barbería. Segundo, veo que ya no están llegando solas los años, sino están llegando con canas y ahí veo esas canas traducidas en herencia, porque creo que antes que experiencia es herencia, Ajá, ajá. porque mi mamá, de las cosas lindas que me heredó, yo creo que las canas, y obviamente la experiencia se van viendo ya casi los 40 representadas en esas canas, pero también veo un Carlos que ha crecido, veo un Carlos que hoy es mucho más seguro, que hoy está convencido digamos, de su amor propio y de todo lo que puede llegar a ser en la medida de todo lo que se propone. Un Sí. Carlos que ha ido descubriéndose, que ha ido acercándose, pero también que ha ido retándose permanentemente y que por supuesto hoy lo tiene en una linda posición de liderazgo frente a una institución absolutamente relevante en el ecosistema Sí. y que por supuesto
Tiene que ser un Carlos que todos los días se levante, verse al espejo, ponerse bonito y salir a la calle a seguir transformando el tejido empresarial del Magdalena. Qué bonito. Y desde que te conozco nunca te he visto quieto, siempre estás en constante movimiento, transformando, apoyando, ayudando sin duda alguna. Carlos Jaramillo es un hombre con un corazón rosa. Corazón rosa, absolutamente. Y yo creo que siempre conectado con ese propósito también de servicio, de transformar, de ser agentes de cambio. Y por eso contigo, con Joha, desde el minuto uno, hace mucho tiempo incluso, yo creo que Joha ni siquiera se acuerda de nuestras primeras reuniones hace por allá 2000, 2010, más o menos, Hace ratito ya. que yo estaba arrancando en esto de los proyectos sociales. Creamos una fundación, se llamaba Santa Marta Sin Límites. La hicimos después de una experiencia que tuve con la Agencia Presidencial para la Acción Social y la Cooperación Internacional desde AYESEC en Santa Marta, y allí creamos una fundación y empezamos a hacer muchas cosas, y una de ellas fue trabajar con Yoja porque estábamos trabajando con unas mujeres Ok. del barrio Luis R. Calvo, Luis Carlos Galán, Ajá. para transformar en ese momento material reciclable. No se hablaba todavía de economía circular, pero hablábamos de proyectos de valor compartido y de responsabilidad social, y ahí empezamos a ver la opción de crear un ecoparque, y desde el Claro. ecoparque los residuos que se iban generando, que no eran solamente plástico y otros materiales, sino también telas y algunas cosas, vimos la opción de hacer unos proyectos relacionados, lo que hoy es economía circular, Ujú. para devolverle valor a esos residuos o esos desechos en ese momento de telas. Y con unas mujeres de la comunidad hicimos corte, confección, y Joja fue mentora. Bueno, fue una cosa súper linda que, bueno, 15 años después hoy está en boga de todo el mundo, y yo creo que es una oportunidad también para que lo retomemos. Sí, ya viene para acá, así que vamos a Súper. aprovechar su presencia en este lugar. Carlos Jaramillo es un hombre para mí de puertas abiertas, un hombre que siempre está presto a escuchar, em, a ver tu proyecto, a leerte, a darte oportunidades. Y me consta porque conmigo lo ha hecho en varias ocasiones. Y esto me parece súper lindo de ti, debo exaltarlo en este podcast. Eres un hombre de puertas abiertas, eres un hombre que si está a tu alcance, si está en tus manos, das la oportunidad. Quiero que hagamos un recorrido por tu vida, Carlos. Ya hace un momento te dije, Carly, todo el mundo está viendo la gloria, pero no conocen la historia. ¿Y saben cuál fue su respuesta? Y me dijo, no, ¿qué gloria? Yo todavía no tengo ninguna gloria. Y reconozco que es una respuesta con muchísima humildad porque realmente has obtenido logros en tu vida, has ido cumpliendo sueños a lo largo del camino y hoy, como tú lo decías, tienes un cargo muy importante del que vamos a hablar más adelante. Por ahora quiero que vayamos a tu infancia. Esos momentos son claves en nuestra vida para lo que hoy somos, Carlos. ¿Qué recuerdas de tu infancia? Un momento especial, un momento bonito, un momento feliz que tengas en tu corazón. Definitivamente, sí, yo creo que la infancia o el entorno de la infancia lo marca a uno, y es el derrotero de la vida, no solamente incluso profesional, yo creo que de tus habilidades Sí, sociales hacia el futuro. Y yo soy una persona que creció o nació en una familia absolutamente unida, y para mí esas épocas de diciembre y enero eran extremadamente relevantes para mi vida, y por eso, si tú me preguntas momentos felices en mi vida, la época entre el 15 de diciembre y el 15 de enero, desde los 5 años que puedo tener memoria hasta los 12 años, 13 años, porque era la reunión familiar todos los años. Venían mis tías de Medellín, de Bucaramanga, sí. de Santa Marta, todos en la casa, Avenida Libertador número 2732, allá en la casa de abuelito, de mamilla, donde compartíamos, donde éramos felices, donde jugábamos, donde peleábamos, donde nos trasnochábamos, donde de verdad yo tengo todos los recuerdos bonitos de mi vida. Y por supuesto una familia extremadamente católica, con valores muy marianos, y donde siempre vi a mi abuela y a mi abuelo ser esa hoja de ruta que queríamos replicar, ¿no? Y Claro, yo creo que si me preguntas por qué marcó mi infancia más allá de los diciembres, definitivamente la oportunidad de vivir estrechamente con mi abuelo, con Gustavo Ríos Jaramillo, una persona que dejó una huella demasiado fuerte en la vida de, creo que toda nuestra familia, y creo que en Santa Marta también dejó una huella muy fuerte. Y hoy, cuando yo llego incluso a muchos lados que relacionan como quién es tu abuelo, quién es tu abuela, tu mamá, tu papá, y llegan
a la conclusión de que mi abuelo es el doctor Gustavo Ríos Jaramillo, pues todavía sigue abriendo puertas. Y una persona que fue, yo creo, un ejemplo de transparencia, de ética profesional, de un ejemplo de profesionalismo, de integridad. Y eso yo creo que es lo que hoy marca mucho la forma en cómo trato de desempeñarme en cada una de las experiencias en las que he estado. Sobre todo por ese nombre impoluto que es el que abre puertas y el que me permite a mí siempre tener la frente en alto cuando digo que soy nieto del doctor Ríos Jaramillo. Qué lindo. Y eso definitivamente entre la oportunidad de convivir, de aprender, y mi abuelo era de verdad una enciclopedia viva y una persona que nos enseñaba en cada diálogo, en cada conversación, siempre nos enseñaba, pero también desde la misma vivencia de él siendo un ejemplo como profesional. Queríamos replicarlo, queríamos imitarlo, todos queríamos ser como el doctor Ríos, todos queríamos ser como el profesional que fue y que dejó una huella en la bacteriología en el Caribe y en Colombia. De hecho, tuve la oportunidad de hablar el otro día con una persona y buscamos un libro en el Banco de la República. El libro se llama ¿Quiénes quieren Colombia? Fue una edición que se sacó como en el año 2000. Y una de las personas que aparece allí en el sector de la salud en Colombia, que marcó una referencia en la bacteriología, Gustavo Ríos Jaramillo. Entonces, Wow. digamos, ¿cómo no llenarse uno de orgullo cuando sabe que tiene una persona con la que se inspiró, con la que aprendió y con la que hoy es un símbolo digamos, de calidad, cuando uno dice que viene de allí? Indiscutiblemente, lo que eres hoy es el reflejo en gran parte de ese Sí, referente que sí, tenías. y yo creo que es una mezcla de varias cosas. Una mezcla de primero verlo a él como referente Sí, de esa persona íntegra, de mi abuela, una persona que siempre estuvo al servicio también de los que más necesitaban. Mi abuela siempre estuvo como muy atenta a servir desde su rol como madre, como abuela, pero también en todas las congregaciones católicas que estaban, las congregaciones marianas, la del Sagrado Corazón. O sea, yo la veía ella siempre al servicio del asilo. Entonces, uno como ver ese lado de tu abuela al servicio pero ver a tu abuelo, el profesional íntegro, el profesional intachable. Entonces, esa mezcla perfecta era como, oye, yo quiero ser como ellos. claro. Y obviamente una mamá trabajadora que se esforzó, que sacó a sus hijos adelante, es un papá trabajador que por supuesto siempre quiso lo mejor de nosotros. Es como esa mezcla de ambas cosas. Y desde muy pequeño, y ahí cuando me preguntabas o decías que lo que te has propuesto lo has sacado adelante, claro, yo creo que eso no es una persona distinta a lo que conocemos ahí como un necio empedernido. Yo de verdad fui desde muy chiquito necio, demasiado necio, y era de los que quería estar en todas las cumbiambas, en todos los bailes, en todas las declamaciones, en todas las cosas Echar en el colegio, empanada. estaba en todo. Y tanto estaba en todo que cuando mi mamá me dio la oportunidad de acompañarla, yo muy pequeño, 10 12 años, acompañarla a trabajar, mi mamá trabajó mucho tiempo en la Quinta de San Pedro Alejandrino, Sí. Museo Bolivariano. En todos los eventos yo quería aprender y ver qué pasaba en los eventos, el de oncología, el de cardiología, todo. Yo quería aprender, aprender y escuchar. Pero una vez se me dio por irme detrás de un dragoneante que muy reconocido por la historia bolivariana en Colombia, que es el dragoneante Pinto. Y se me dio por escucharlo y escucharlo y escucharlo y aprenderme la historia de Bolívar. Y a los 11 años, Julie, yo empecé a guiar y a hacer guianzas turísticas en el museo y en la Quinta de San Pedro. Era una pulguita de 10 12 años Wow. y ya yo comenzaba a ser guía y recibir a cambio propinas. Entonces, claro, yo me iba en enero, en vacaciones, a guiar en la Quinta de San Pedro Alejandrino, una pulguita de 12 años, pero cuando ya empezó a entender muy bien, manejar muy bien la historia, entonces ya la gente quería era no la experiencia de la guianza, sino la experiencia del niñito haciendo guianza. Qué Y lindo. una vez, recuerdo mucho, Sarita Bello Bonilla me regaló, me dio un megáfono para poder atender una excursión de 40 personas, porque mi voz obviamente era muy, muy delgada. Entonces, claro, quería ser ese gran profesional, pero también ya desde muy chiquito, con independencia económica, yo en diciembre, en enero, ya con plata, con recursos, me compraba lo que quería, hacía lo que quería en las épocas de Navidad y en las épocas de enero. Entonces, esa necedad me llevó a aprender y hacer las cosas bien, pero también a siempre querer hacer y siempre querer tener mi independencia económica. Qué bonito eso. Yo te escucho hablando y veo un niño feliz, una infancia feliz construyendo ahí, logrando sueños. También hay momentos, bueno, igual yo me imagino los 24 de diciembre, lo importante que eran para ti. Demasiado importantes, porque imagínate el 24, no, eso arrancaba el 15 de diciembre, entonces todos los sábados, bueno, todos los días eran viernes,
Entonces el sancocho, digamos, en el patio, imagínate toda la familia, 15, 18 No, primos, los espectacular. tíos, en un patio, en una casa gigante, tus abuelos, tus tíos, todo el mundo, el chiste, el cuento. Entonces, eso era de verdad una experiencia que difícilmente creo que los niños y jóvenes de ahora puedan repetir. Pero para mí era la absoluta felicidad. Y a eso súmale, entonces, el pelado que llegaba en enero con platica en el bolsillo y No, que además imagínate. hacía parte no del cuento, sino que era parte de la decisión. Pero bueno, Entonces, ¿te quedabas con todo eso o no, brindabas, yo de invitabas? ahí me acuerdo que me compré mi primer Super Nintendo, creo que me Ajá, compré wow, varias cosas que a uno de niño lo hacían feliz qué y que lindo. eran esas cosas que tú querías, y yo tenía doble satisfacción. Era tener, por supuesto, el logro de comprar lo que quería, pero hacerlo con mis propios medios. Eso era absolutamente distinto. Y claramente eso me llevó a después pensar en otros negocios y pensar en otras cosas. De muy chiquito estaba viendo oportunidades y opciones para emprender. Claro, qué lindo, Carlos. Qué bonito escucharte hablar así de tu niñez, pero también hay momentos que nos marcan y que nos hacen llorar, son momentos de tristeza, de dolor. ¿Hay algún momento que recuerdes de tu infancia, de dolor? Bueno, mira, yo tengo ahí de hecho, una deuda y ya muy difícil poderla saldar, pero mi abuelo, quien fue bacteriólogo y fue mi motor y mi guía frente a muchas de las cosas de mi infancia, yo le prometí a él, o en esas conversaciones, yo le decía, es que yo quiero ser médico, porque él me decía que él estudió bacteriología porque no pudo ser médico. Ok, Y yo quiero ser médico, yo quiero estudiar medicina. Entonces, yo aprendí muy temprano a tomar la presión, yo me leía, él tenía varias revistas o varias cosas como con temas relacionados a la medicina, a la bacteriología. Yo empezaba a leer y aprender y le escuchaba y le preguntaba. Recuerdo que iba mucho a su laboratorio clínico y muy temprano yo quería saber temas del sector de la salud. Cuando yo tenía 14 años, 15 años, mi abuelo entra ya en su etapa como del fin de su vida, ya muy apagado. Él tenía temas en el corazón, pero un día se levantó de la silla, escuchaba su radio y levantándose de la cama, levantándose de la silla, recuerdo, eh, lo acompañé. Él se acostó, ese día yo no lo vi bien. Me acuerdo que estábamos todos como alrededor de él y mi mamá como papá, ¿y qué vas a comer? Fue un día, fue una noche rara, fue una noche de septiembre muy rara. Y yo recuerdo que le dije, abuelito, ¿quieres que te ponga? Él tenía una bala de oxígeno al lado de su de su cama. cama. Abuelito, ¿quieres que te ponga el oxígeno? Y él me respondió, no, mijito, no gaste más pólvora en gallinazos. Ya yo me voy a encontrar con mi mamá. Qué duro. Y yo, sin embargo, cogí el oxígeno y el oxígeno se estaba acabando, había muy poco nivel de oxígeno. Yo llamé, me acuerdo, traigan otra bala de oxígeno porque ya yo lo vi bastante desesperado como con la Tú tenías respiración. 14 años. 14, 15 años. Entonces cambié la bala de oxígeno, llave de tubo, cambiamos el tema. Después empecé como a sobarlo, a arroparlo, empezó a sudar mucho, empezó a sudar mucho. Mi abuelita se acercó, le dio la mano. Estaban todos como una escena espectacular. Entonces, como varios de mis tíos ahí al pie de él, mi abuelita agarrándole la mano y ya sentí que empezó a respirar con dificultad y yo empecé a sobarlo, a sobarlo, a sobarlo. Suspiró y ahí quedó. Y creo que esa para mí ha sido la etapa o la escena más difícil de mi vida. O sea, Sí, porque fue en tus ojos, en mis manos. en tus manos. Entonces, para mí eso como que marcó un Wow, un momento de dolor, de tristeza en tu infancia, adolescencia. 15 años. Mm, Adolescencia. Sí, 14, 2000, sí, 13, 14 años, no recuerdo, pero puede ser entre los 14 y los 15 años ahí. Duro. Y es claro, ya después era como vivir del recuerdo y obviamente echar para adelante y no pude cumplirle su, la promesa que le hice de ser médico después por temas, digamos, ajenos a mí, pues no me fui a estudiar a Medellín, me quedé en Santa Marta, estudié ya después otra historia de mi vida,
porque no sabía qué iba a estudiar, porque tampoco ya era medicina, pero tampoco me podía ir a Medellín, me quedé en Santa Marta y me quedé estudiando ingeniería por defecto y de ahí arrancó otra etapa de mi vida que es en todo lo que me metí después en temas de emprendimiento, innovación, que es Ok, otra y historia. ya vamos para allá, vamos a hablar un poco también de esa adolescencia, ese momento donde ya comienzas a estudiar en Santa Marta. El amor juega un papel muy importante. Y cuando, ahorita que hablabas, yo me imaginaba escenas llenas de mucho amor. A pesar de que ahora que describías esa escena me la imaginaba muy dolorosa, pero había Mm. mucho amor, había unidad. Absoluta unidad. Que ese amor que aprendiste en casa, ¿qué crees tú que te dejó ese amor? Porque ese amor juega un papel muy importante en nuestra vida para poder desarrollarnos, para poder crecer. Mira, yo creo que es el mejor ejemplo que yo hoy tengo para poder ser papá. Eh, si hay algo que yo trato de que mi hijo hoy vea es un, un papá obvio, pero más allá de un papá, un profesional que le permita a él siempre tener la frente en alto de poder decir, él es mi papá. Y yo creo que ese es el mejor activo que uno puede heredar, ¿no? Claro. El reputacional. Y en ese orden de ideas, todos los días me levanto pensando y soñando en dejarle ese activo a Lucas, que es un papá que cuando él vaya y pregunten quién es su papá, le abra puertas. Y cuando él quiera ser un profesional, por supuesto que sea como su papá o sea mejor que su papá. O que sencillamente el estilo, la forma, la manera de relacionarse también sea como lo hace su papá. Y yo creo que eso es para mí el mejor ejemplo que uno puede darle a los hijos. No, lo está viendo todos los días. Hablemos de tu etapa de la adolescencia, de cuando comienzas a estudiar. Cómo fue esa etapa? Bueno, eso es más chévere, digamos que ahí en el 2010, no, en el 2000 no, 2005 me gradué, 2004 me gradué del colegio, Ajá. 2005 yo tenía que tomar la decisión qué estudiar primero y dónde estudiar. Entonces, en ese momento, pues mi papá, mi mamá estaban viviendo un proceso de una separación, adicionalmente unos problemas económicos muy fuertes en los 2000. Allí mi mamá me dice, mira Carlos, no te puedes ir para Medellín, mi hermano estudiaba en Medellín, obviamente yo me iba para Medellín a estudiar, me presenté en la universidad, naturalmente a seguir los mismos pasos de mi hermano. No me puedo ir a Medellín, me quedo en Santa Marta afrontando muchos desafíos, digamos, familiares, pero no sabía que quería estudiar en Santa Marta, tampoco me veía estudiando. Me voy y me presento a la Universidad del Magdalena por cumplir un requisito de Claro. que mi mamá me decía, no te vas a quedar el otro semestre sin hacer nada, ¿no? Entonces, recuerdo que me tocaba inscribirme, me dieron, digamos, para la inscripción, me fui y me inscribí, ni siquiera sé para qué me inscribí, y me escribí, creo que el primer programa porque era alfabéticamente ingeniería ambiental, entonces me escribí ahí sin la mínima intención de pasar, porque yo tenía ganas de irme a Medellín, a hacer todo lo posible por irme a Medellín, pero nada, no me fui a Medellín, pasé, me presenté, luego fui a la entrevista, porque hacían en ese momento en la Universidad Magdalena hacían entrevistas, con la intención de responder para no pasar, pero nada, pasé y terminé estudiando primer semestre, segundo semestre, cálculo, física, no muy contento, pero resulta que la inercia te va llevando a ir buscando qué quieres hacer más allá de tu carrera. Y como yo era necio por naturaleza y por, digamos, por herencia, entonces me Ajá. acuerdo que me encontré en un pasillo de la Universidad Magdalena un letrero chiquitico, eran propalcote de 30 por 30. Decía, ¿quieres desarrollar tu liderazgo e irte de intercambio? Encontré todo lo que yo estaba queriendo hacer para irme de la universidad. Y me presenté en esa entrevista, ¿Y qué pasó? no pasé. Se llamaba IESEC, una Ok. organización, o se llama IESEC, una organización internacional de ciencias económicas y tal. Ciencias económicas, yo estaba mucho más queriendo hacer lo que mi pasión siempre me lo había dicho, Ujú. temas comerciales, de emprendimiento, pero me presenté en ingeniería o sea, por puro descarte. Cuando yo en quinto semestre encuentro ese propalcote, ese avisito, me inscribo, me presento y resulta que me dicen no apto. Pero la gente de IESEC, y esto es un cuento que siempre lo he hecho, tenía que hacer un evento de inducción o un evento de relacionamiento para los papás.
porque había un compromiso entre el papá, el manda Yesec y todo el cuento, y era Ajá. súper solemne en Guayabera. Necesitaban un espacio. Y adivina a dónde fueron a pedir el espacio. ¿A dónde? A la Quinta de San Pedro, donde te dije que mi mamá trabajaba. Entonces, claro, cuando llegan a pedir el espacio en la Quinta de San Pedro, no, es que tenemos un evento, un memorando de entendimiento que vamos a firmar para la gente de Ayesec de este corte. Ujú. Y mi mamá me pregunta, ¿pero para quiénes y para qué? Y no, esto es Ayesec. Ah, yo creo que mi hijo se inscribió, él me dijo que estaba muy contento con eso. ¿Cómo se llama su hijo? No, Carlos Jaramillo. Ah, pero él sí pasó, claro que sí, él está aquí, claro, porque estaba en el salón, entonces pasé por pura palanca, pero resulta que de esa palanca terminé convirtiéndome después en vendedor en Ayesec, después hice parte del equipo de comunicaciones, después fui vicepresidente de comunicaciones, después fui presidente del capítulo local, después fui intercambista de Ayesec y después me fui a Chile. Duré 4 años, en el intertanto iba terminando mi carrera. Entonces, claro, llegué a 10.º semestre, terminé los cálculos, las físicas, los diseños y tal, pero sin darme cuenta. O sea, terminé mi carrera, pero haciendo carrera más bien paralelamente en un, creo yo que para mí es el mejor espacio de proyección universitaria que cualquier joven en Colombia podría tener. Y es ir desarrollando tus habilidades, poniendo en práctica todo un tema de habilidades comerciales, de comunicaciones, mientras que vas estudiando en la universidad. Y la fresa del pastel es que me iba de intercambio. Entonces llego a 10.º semestre, tenía que tomar la decisión, o me quedaba aquí, que en ese momento las opciones eran Metroagua por el tema sanitario, o alguna empresa con algún tipo de actividad relacionada a la gestión ambiental. Ajá. Decía, no, yo no me quiero quedar acá, entonces voy a aprovechar, me voy de intercambio, y justo el terremoto 2010 en Chile. Un O terremoto, sea, descartado Chile. no, No. terremoto 2010. Entonces abren una convocatoria en Chile para llevar creo que 100 intercambistas, Ajá. y yo dije, pues voy a presentar ahí, eso es en la zona de Talca, en la zona del Biobío, yo me presento, y cuando me presento, paso. Mm. Y me voy como ingeniero ambiental, como estudiante de ingeniería ambiental, hago mi intercambio y hago en paralelo mi práctica extendida para graduarme como ingeniero ambiental. Y estando en Chile, llego a Chile, obviamente recuerdo que con todas las dificultades me voy a Chile, llego casi que en invierno, helado, yo decía, ¿yo qué me vine a hacer acá? Y resulta que llego y me encuentro con una posición que era un tema nada que ver ni con la ingeniería ambiental ni con el IESEC. Era un tema como de georreferenciaciones y un tema de desarrollo de software y tal. Y yo, miércoles, bueno, aquí me trajo el mundo, y el mundo necesita estos temas. Voy a tratar de sacar esto adelante. Hice los 6 meses de práctica, me gradúo, y estando allí, como me quedan 6 meses más en Chile, me quedo, me voy. Y una persona que había estado en Colombia por IESEC me dice, oye Carlos, mira, estamos buscando una persona para venirse a una posición en un Techo para Chile. Un Techo para Chile, que es una multilatina, una fundación que está en 19 países en América Latina. Yo llego también como coordinador. En ese momento creo que era educación y sostenibilidad. Ahí ya me quedo trabajando como 6 meses, y a los 6 meses me dice el jefe de un proyecto muy importante en el sur, me dice, oye, estaba buscando un jefe y vemos en ti el potencial, ¿te interesa? Claro, había todo un conflicto de los mapuches, que es una comunidad indígena, en una población muy, muy conflictiva, con unos temas de relación empresarial muy fuertes, con una empresa que financiaba unos proyectos de vivienda, y necesitaban a alguien que no conociera el contexto. Claro, me pusieron como carne de cañón y yo cogí ese liderazgo ahí, fui jefe de ese proyecto, duré 2 años como jefe y luego fui director regional de esa fundación con 400 voluntarios, 40 profesionales, y fue una experiencia muy importante en Chile. Eso fue más o menos del 2013, no, como 2012 al 2015, más o menos. Wow, Fue una experiencia yo muy, creo muy que interesante. yo no he hecho. ¿Qué no Mejor ha dicho. hecho Carlos Jaramillo? Temas de ingeniería ambiental. No, No, espera, que tengo una pregunta buenísima. Antes de continuar, porque yo quiero que hablemos también un poco del rol de padre, el rol de esposo, cómo me conocí con mi esposa, todo eso, es que queremos saber muchas cosas, Carlos. Así chévere. que vamos a mil por el tiempo. Mira, aquí tengo 4 sobres en mi mano. Quiero que cojas Uy, qué uno. peligro. Uno de entrada y otro de salida. A ver, coge uno. Qué peligro. Taratatán. A ver qué dice. ¿Qué dice? Ese sobre.
Si fueras presidente de la República por un día, ¿qué harías? Wow, presidente de la República un día, imagínate. Mm, yo creo que es fácil en mi posición, pero difícil siendo presidente igual. Claro. Pero yo sin duda que convoco el CONFIS y financio el 100% de la solución de agua, alcantarillado y alcantarillado pluvial de Santa Marta. Un aplauso, por favor. 5.8 billones de pesos. Qué buen presidente, quiero ser presidente. 5.8 billones, aprox. El tema es que no sé si me quisieran en el resto del país. Dejaríamos con la obligación de hacer otra reforma tributaria. Suficiente que te amemos acá en Santa Marta, los Pero sí, magdalenenses. por supuesto que no lo pensaría dos veces y buscaría la forma de poder financiar la solución definitiva de agua y alcantarillado de Santa Marta. Así es. Hemos hecho un recorrido por tu vida y qué bonito escucharte hablar. Me inspiras y tocas de verdad mi corazón. Creo que todas las personas que se sientan en esa silla a través de sus historias nos dan grandes enseñanzas, lecciones de vida. ¿Qué papel juega Dios en tu vida? ¿Lo has visto en cada uno de tus logros, en todo lo que has vivido hasta el día de hoy, a estar aquí sentado? Dios me ha puesto, yo arranqué diciendo estar en los lugares correctos en el momento correcto. Creo que Dios es el perfecto equilibrio entre estar en lo correcto en el momento correcto, haciendo lo correcto. Yo creo que eso solamente está bajo el poder y el mandato de Dios. ¿Tienes una relación con Él? Es una relación absolutamente inestable porque creo que le debo mucho más a Él de lo que Él me ha dado y siento que tengo un compromiso todavía pendiente de incluso inculcarle más a mi hijo La fe. ese amor a Dios y esa fe como me lo inculcaron a mí en mi seno familiar. Yo creo que hay un compromiso ahí pendiente, pero estoy completamente seguro que todo lo que tengo, lo que soy y para donde voy es el mandato y el camino que Dios me tiene. Ha Y sido Dios sí, dirigiendo. mira, me terminé diciéndote el tema del techo. Yo creo que cuando estuve en Un Techo para Chile, ahí estuve aprendiendo muchísimas cosas. Es una fundación jesuita, absolutamente católica. De hecho, su misionalidad va ligada a la superación de la pobreza como una de las misiones más grandes en América Latina de los jesuitas, que es un ala de la Iglesia Católica absolutamente interesante y tengo mucho agradecimiento por esa formación jesuita que tuve junto a ellos. Fueron más de 4 años trabajando allí. Vengo de un colegio franciscano, que también San Francisco de Asís, que se dedicó fue a la superación de la pobreza y al servicio de los más pobres. Entonces creo que tengo 14 años en un colegio franciscano, 4 años trabajando con los jesuitas, 30 viviendo con una abuela mariana de 27 de noviembre, Virgen de la Milagrosa. Es decir, Claro. creo que mucha sinergia con Dios, pero sobre todo muy agradecido con lo que Dios me ha dado a mí y a toda mi familia. Qué bonito, indiscutiblemente Dios ahí presente en la vida de Carlos. ¿Ustedes qué dicen? ¿Un sobre más? ¿Público presente? ¿Sí? ¿Un sobre más antes de continuar? Un sobre más. Ahí está. Taratata, momento de suspenso, que sea el que yo quiero que sea. Cántale una canción a Santa Marta, ¡Eh! pero es que ahí sí voy a ser el oso. No, 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 aquí nadie viene a hacer el oso, vamos a cantarle a Santa Marta. A ver, Pero ven, pon tú la canción. no la que tú Ah, la quieras. que yo quiera. Hay canciones de Carlos Vives, hay canciones que salieron en los 500 años, hay un poco. No, pero sabes una cosa, ¿sabes cuál es la canción más famosa de Santa Marta en el mundo? ¿Cuál? Ponle así, Cántamela. no, ponle una canción a ver si tú la sacas. Es la canción más famosa de Santa Santa Marta en el Marta, mundo. Santa. Mira, yo he llegado a lugares los más recónditos, o sea, y cuando yo digo, soy de Santa Marta, Santa Marta tiene tren, Santa Marta tiene tren, pero aquí va a tener tranvía. No, mentira. ¡Oh! Muy bien, continuamos. De verdad, Carlos, qué rico tenerte aquí enfrente al espejo, un espacio, un encuentro donde el corazón y el alma quedan al descubierto. Me encanta escucharte. Hablemos un poco de Carlos como padre. Bueno, Carlos como padre, Carlos es padre en la mitad de una pandemia, Wow. en la mitad de la muerte de su papá.
en la mitad de una transición laboral, es decir, una época muy, 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 muy difícil. Yo recuerdo hace 7 años, cuando nació Lucas, eh, 4 de mayo de 2019, 19, 2019. 18, Ajá. 4 de mayo del Vamos a 2018. llamar aquí al esposo un momentico. Márcale. Sí, 2018. No, no puede ser. Sí. 19. Claro, claro, claro. 2019. Es que esto, en mi cabeza hay un bloqueo muy fuerte por la siguiente razón. Y yo creo que me puedes volver a grabar y voy a seguir bloqueado. Yo me caso el 7 de diciembre del 2018. Me comprometo en abril del 2018. Hoy voy para Ujú. atrás para poder tener los temas bien calculados. Me comprometo y como a los 2 meses Mafe queda embarazada. Entonces la gente dice, te vas a casar porque está embarazada. Entonces comenzó todo el tema. Después Mafe ya no se quería casar porque entonces estaba embarazada. Fue todo un lío. Ahí arrancó el primer conflicto. Pum. Estando Mafe como en el quinto mes de embarazo, a mi papá le dan 3 meses de vida. Que eso fue octubre del 2018. 3 meses de vida, los 3 meses de vida más bien detectados o bien diagnosticados del planeta. 3 meses de vida. Y recuerdo que el oncólogo me dice, mira, tú me dices que te vas a casar en diciembre, yo a tu papá le voy a poner un tratamiento muy fuerte para desinflamarle el cerebro y poderlo tener lúcido o por lo menos medianamente apto para el matrimonio, pero ponte pilas. Y yo recuerdo que él le inyectaban dexametasona para desinflamarlo y tal, y poder estar medio lúcido. Claro, y él va el 7 de diciembre a mi matrimonio del 2018. Muy duro. Entonces, fue prepararte para tu matrimonio, pero al mismo tiempo prepararte para acompañar a tu papá los últimos 3 meses. Entonces yo estaba lleno de sentimientos. Mafe, 5 meses de embarazo. Mi papá se muere el 20 de enero del 2019. Entonces, claro, Mafe le quedaban 3 meses de embarazo, tenía 6 meses. Mi papá acababa de morir el 20 de enero, Lucas nace el 4 de mayo. Entonces, entre el luto y la felicidad, o sea, entre la tristeza y el amor más lindo que uno pueda tener. Pero a los 4 meses de haber nacido Lucas, se muere el papá de Mafe, mi suegro. Ujú. Entonces, dos muertes muy cercanas en un momento de, de mucha felicidad con Lucas. Entonces, ¿cómo tú describes esa felicidad absoluta de dos núcleos familiares que giraban alrededor de un nieto, pero dos núcleos familiares que perdieron a sus abuelos en menos de 6 meses? Entonces, eso fue absolutamente difícil. Y a los 3 meses, pandemia. Wow. Entonces, imagínate, nace Lucas, muere mi papá, no, muere mi papá, nace Lucas, muere mi suegro, te encierran. Lucas tenía 6 meses. Y a los 2 meses yo dejo mi trabajo en Santa Marta Vital. Entonces, como cambié de trabajo, pero me encerraron, pero mi suegro acaba de morir, mil cosas por solucionar. Entonces, fue un momento bien complicado. Entonces, Mafe me dice, es que tú estás muy desconectado de Lucas. Me acuerdo que teníamos muchas peleas. Es que tú a Lucas no lo quieres, es que esto a Lucas, ¿cómo que no? Yo lo amo, pero tengo 55.000 cosas que resolver. Tanto tengo que resolver que tengo que ver qué día me dan pico y cédula para salir a comprar. O sea, ¿te acuerdas de esa época? Es que fue una época hostil, Sí, sí. donde miércoles, ¿cómo hacíamos para ser papás de un niño de 6 meses que tenía que ponerse vacunas, pero que estábamos en la mitad de una pandemia? ¿Me entiendes? ¿Cómo? O sea, era una vaina muy rara. Entonces, claro, el primer año de Lucas fue muy difícil. Ya el segundo año, cuando él estaba ya más durito, entonces ya yo lo cargaba, ya yo sacaba más tiempo, ya estaba más afianzado en el nuevo trabajo. Claro. Entonces ya la relación cambió. Pero después del tercer año que lo llevo el primer día al colegio y cuando ya él me dice papá y cuando ya el cuarto año él me dice papá, veamos televisión, pero ahora el quinto año que me dice armemos los Legos juntos, ya es una vaina que a mí me tiene absolutamente enamorado. O sea, para mí Lucas es el mejor regalo que me ha dado la vida y me tiene absolutamente enamorado. Cumplió 7 años la semana pasada.
y no, y el man ya es otra lógica, o sea, el man va a una velocidad distinta, soy su primer admirador, creo que tiene unas capacidades que para mí son indescriptibles, va a una velocidad indescriptible y estoy seguro que va a ser el próximo, mejor dicho, no quiero darle ya porque me lo tiro, pero va a ser una persona absolutamente relevante, no en este país, sino en este planeta. Qué bonito, ¿no? Y lo que él está viendo también en su papá, el ejemplo. Espero ser su inspiración, pero estoy absolutamente convencido que va a ser 100 veces mejor que yo. Qué lindo. Vamos a dar un aplauso a Luca. Además, Lucas Jaramillo. ese nombre hermoso. Lucas Jaramillo Gómez. ¿Y quieres que te diga algo cómo salió ese nombre? Por puro azar, me acuerdo que la primera vez que el ginecólogo en Barranquilla le dice a Mafe, oye, es niño, por supuesto tú planeas, tú en el embarazo planeas si es hombre tal, si es mujer Ajá. tal, y Lucas siempre fue una opción. Acabo de decir que Lucas estaba justamente en el momento de transición donde mi papá, mi suegro, y yo llego de Barranquilla y le doy la noticia a mi papá que ya estaba perdiendo la conciencia y le digo, papá, vas a ser abuelo y va a ser Lucas y vamos a guardar el apellido. Y recuerdo que mi papá me dice, gracias por ponerle mi nombre. ¿Cómo así que tu nombre? Sí, mi papá se llamaba Luis Carlos. Lu de Luis y K de Carlos, Lucas. Imagínate que el man me descolocó, claramente lloré 3 horas en el baño, pero hoy siempre le cuento a Lucas que el nombre de Lucas viene por su papá. Claramente Mafe le dice que es por el evangelista y tal, pero Lucas ya se quedó que es por su abuelo, por Luis Carlos. Qué lindo. Hablemos un poco de Mafe. He escuchado mencionar a Mafe en casi todo el podcast, cosa que me encanta, pero vamos a ese momento donde Carlos se conoce con Mafe, cómo es esa conquista. Queremos conocer esa faceta de Carlos el Conquistador, Oye, el que cautiva el corazón de una mujer. Mafe fue esa persona que me mantuvo conectado con Colombia desde Chile. Yo creo que si yo no hubiese tenido esa relación con Mafe, estoy seguro que hoy estuviera en Chile. Tuve muchas ofertas para quedarme, tuve muchas oportunidades para quedarme en Chile y estuviera hoy trabajando, viviendo y feliz, incluso con una familia en Chile. Pero bueno, Mafe yo la conozco justamente el día que me dicen que me voy de intercambio. Me acuerdo que estábamos en el cumpleaños de una amiga, la conozco, y ese día estábamos en el proceso yo de aplicación, me había ganado la opción de irme a Chile, y eso fue 2011, 2010, 11, no, no tengo las fechas ahí bloqueadas, pero ese día la conozco, empezamos a hablar, yo estaba saliendo con una pelada de Brasil, que justamente era de Ayesec, y empezamos como a hablar y tal, pero claro, yo me iba para Chile, ella se iba para Brasil, eso no iba para ningún lado, pues no tenía ningún futuro. Y yo comienzo a hablar con Mafe, después Mafe, eh, ah, fuimos de BlackBerry, ¿cómo era? El ping, 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 ¿te acuerdas de BlackBerry? Ajá, el Full, pin. duro, 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 todo el día, y uno ya se queda ahí pegado. Después yo le digo, me voy para Chile, dale, ¿no? Pues que la vida nos ponga donde nos tiene que poner. Y recuerdo que yo me voy en mayo para Chile, o en mayo, en junio, y ella me va a visitar en diciembre. Luego yo vuelvo como en abril, y así ella fue, yo vine, ella fue, yo vine varias veces durante 4 años. Y cuando llego a Santa Marta, ya pues la cosa, Ya se hey, formaliza. coge fuerza, ya empezamos a salir. Luego yo me voy a Barranquilla, y entonces no era cada 6 meses, sino todas las semanas. Yo me iba a Claro. Barranquilla todas las semanas, venía, iba, venía, iba. Y ya teníamos 8 años ya de estar entre hablando, saliendo y de novios. Nos comprometimos y a los 2 meses quedó el regalo más bonito que tenemos hoy, Mafe y yo. Y obviamente puedo decirte que para mí el, el gran éxito detrás de Lucas en ese personaje que estoy seguro va a ser muy relevante, va a ser gracias también a esa buena madre que tuvo. Una entrega única de las que se puede levantar a las 3:30 de la mañana a alistar a Lucas, de la que deja de dormir por estar con Lucas, de la que ha lidiado todas las enfermedades de Lucas, o sea, de verdad, una mamá con todas las virtudes.
y por supuesto una esposa que ha estado acompañándome en cada uno de los logros y en cada una de las etapas que he tenido a nivel profesional, siempre allí apostándole. Ella me decía, es que yo estoy apostando por ti, es que yo estoy apostando, es que estoy cultivando, pero sé que detrás de esa apuesta está verdaderamente un amor genuino por impulsarme y por sacar adelante una familia que juntos estamos construyendo. qué bonito escucharte hablar de tu rol de padre, tu rol de esposo. Conocemos ya esa faceta de Carlos, el conquistador, cómo conquistó a su A la esposa distancia. a Así la que las habilidades distancia. eran doblemente complicadas. Así que ya saben, a esos que no creen en el amor, eh, ese amor Amor de lejos, amor de lejos, felices los dos. así es que es válido, felices los dos. Has tenido muchos cargos aquí en Santa Marta. ¿En cuál de todos esos cargos que has tenido es el que tú dices, wow, este debería ser el mío para siempre? No, yo en Santa Marta sí, efectivamente, estuve desde mi rol universitario presidiendo un capítulo local con 100, 120 pelados. Ahí estuve en una posición de liderazgo, manejando un presupuesto y tal, bacano y chévere. Digamos que ese para mí ha sido uno de las cosas más chéveres desde la juventud y que te iban direccionando Sí. para dónde querías ir moviendo tu fuerza y tu energía. Luego armamos una fundación y estuvimos ahí como al servicio de los más necesitados, con ganas de hacer cosas distintas, absolutamente innovadoras. En ese momento, mejor dicho, hicimos 1000 cosas en Santa Marta, en toda la Comuna 5. Después volví de haber estado en varios temas en Chile y vuelvo a Santa Marta, no, principalmente a Barranquilla, pero con conexión en Santa Marta, a gerenciar un proyecto muy importante de una innovación chilena que se llamaba El Gramo. Una experiencia única donde me metí en el mundo del emprendimiento, la innovación, la ciencia y la tecnología. De hecho, me gané un montón de premios y eso fue lo que me conectó con el ecosistema empresarial. Y allí me invitaron a ser parte de una corporación muy bonita y creo que ese es como el punto de inflexión entre lo que hice antes para prepararme y que me estaba marcando un derrotero de qué iba a hacer Carlos Jaramillo en sus temas de desarrollo empresarial, sus temas de innovación, sus temas de desarrollo social. Y entro a Santa Marta Vital y era como la mezcla perfecta entre relacionamiento con el sector privado, trabajar con y para la gente y atendiendo todas las discusiones y todas las necesidades de la sociedad civil. Entonces, ese rol para mí fue un punto de inflexión, un antes y un después en la experiencia de Carlos. Claro, porque me permitió atender a todos los cacaos, es decir, a todos los que hacen empresa. Me tocó lidiar una junta directiva de todos los empresarios grandes, pero también estaba trabajando por las necesidades en el centro histórico de los que más necesitaban, pero también estábamos hablando de agua, pero también de emprendimiento. Entonces, eso me dio las herramientas para conocer Santa Marta, la Santa Marta profunda. Ese rol de director ejecutivo de Santa Marta Vital, para mí, definitivamente un antes y un después. Y por supuesto, eso después me llevó a conocer el turismo. Creo que el paso por Visit Santa Marta y Casa Marina fue también un espacio de mucha gratitud, Sí. donde hablamos ya de fondos de inversión, donde te relacionabas de una manera distinta. Y bueno, el paso por la alcaldía, sin duda que ya te pone en otra lógica distinta al servicio de unos retos enormes de una ciudad donde el emprendimiento y la innovación eran desatendidos, donde no existía una articulación frente a las opciones de soportar, de hacer, de pensar. Y creo que allí fueron 2 años, a donde le dejamos al distrito una política pública de emprendimiento para los próximos 10 años, donde dejamos una ruta de emprendimiento clara, financiada, con más de 15.000 millones de pesos en inversión, donde vamos a tener un proyecto muy importante del primer centro de innovación y emprendimiento de la ciudad, donde dejamos la primera vez una ruta financiada de la mano del sector privado, hoy Zenit, Ecopetrol poniendo una plata para 3.000 unidades productivas, y dejamos muchas cosas andando, y hoy ver una Secretaría de Desarrollo Económico que tiene ruta de emprendimiento, que tiene una ruta de empleabilidad, que tiene una ruta de internacionalización, que tiene una ruta de desarrollo rural, que trabaja de la mano por todo lo relacionado al clúster y núcleos, pues sin duda que fue lo que me puso hoy en la posición en la que estoy, que me preparó para meterme en los temas de competitividad y desarrollo económico de fondo, ¿no? Y en donde hoy la Cámara de Comercio es líder, es el actor principal, pero que me preparó toda la experiencia previa para estar donde estoy. Claro, impresionante. Y para allá voy. Pero antes quiero ser la voz de los emprendedores, de muchas personas en Santa Marta. Quiero decirte, Carlos, que en muchas ocasiones he estado con reuniones muy importantes. Me dice, "Ah, se imagina Carlos Jaramillo, el alcalde de Santa Marta,
Carlos Jaramillo Alcalde, ya te lo había dicho, alcalde de Santa Marta, pasado eso por tu mente, ha estado eh, eso en tu cabeza, en tu corazón, Sí, porque es lo que dice la gente, además que sí. te quieren, los emprendedores te aman. Mira, yo creo que nunca he tenido una, digamos, una intención distinta a poner al servicio de la ciudad, y es la ciudad de la que amo, poner al servicio todo lo que he aprendido y lo que soy. Y yo creo que eso va a tener en algún momento esa oportunidad. Eh, por supuesto que un cargo de elección popular, una alcaldía, demanda mucha responsabilidad, mucho tiempo y mucha sapiencia. Y yo creo que para eso hay que estar absolutamente preparado. Y yo creo que Dios me está preparando para eso. Eh, el paso por Santa Marta Vital, sin duda, me invitó a conocer más Santa Marta. El paso por la alcaldía de Santa Marta, sin duda, me preparó para conocer también el sector público. Y yo creo que este paso por la Cámara de Comercio, sin duda, me prepara para entender los desafíos de fondo que tiene no solamente la ciudad, sino este departamento. Y me encantaría seguirme preparando, seguir estudiando, seguir llenándome de habilidades y competencias para cuando llegue el momento ser esa persona que de verdad se entregue en cuerpo y alma para que esta ciudad tenga un rumbo, digamos, distinto, pero por supuesto tengamos una ciudad que se abra al mundo y que tenga mucho más oportunidades la gente, donde la gente pueda quedarse en Santa Marta, donde la gente pueda hacer empresa en Santa Marta, donde la gente pueda hacer familia en Santa Marta. Y es que yo estoy convencido que hoy Santa Marta tiene que lograr ser la ciudad donde todos quieren llegar. Porque es que a Barranquilla la gente quiere ir a trabajar, a Cartagena la gente quiere ir a turistear, pero a Santa Marta la gente quiere ir a vivir. Y para que la gente pueda venir a vivir, pues tenemos que darles condiciones. Y estoy completamente convencido que la alcaldía, de la mano del sector privado, junto a, digamos, todos los estamentos que se necesitan convocar, pues vamos a hacer un trabajo muy importante y que llegará el día en que Dios me prepare para hacerlo. Ahora, no te estoy diciendo con esto que es corto, mediano, largo plazo. Yo creo que hay que seguirse preparando. Estoy feliz. Mi paso por la Cámara de Comercio será un paso importante y espero cumplir mi periodo o un par de periodos que me permitan estar preparado para un desafío como lo es la alcaldía o la gobernación del Magdalena. Bueno, y aquí tenemos cuántos votos. Aquí hay votos, ¿verdad? Un aplauso, eso me encanta, me encanta. Bueno, guarden el voto ahí porque hay que esperar un par de años ahí para Vamos que a esto hablar pase. un poquito de la Cámara de Comercio, de ese cargo que hoy ocupas actualmente, pero antes dime cuál es tu plato favorito. Uy, mi plato favorito. eh, Tengo varios. ¿Sano o chatarra? El que quieras. Para mí, sin duda, el campeón, 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 carne en posta, Bueno, bien jalada, arroz con coco, patacones y ensalada fresca. O sea, ese plato para mí es campeón. Ahora, mierda, pero eso es muy cartagenero. Bueno, sí, pero una carne en posta Samaria bien hecha, para mí ¿y eh, algún lugar juega de especial? titular. ¿Alguna? Ahora, me encanta también una muy buena cojinoa con arroz con coco y patacones. Para mí eso es otro plato campeón. Delicioso, Y si me delicioso. preguntas de la comida chatarra, para mí no hay discusión. Un buen perro caliente, ¿Cuál soy perro caliente te gusta? Nando. Nando de la Escollera, campeón. Campeón. Pero Pluto, sin duda, tradición. Delicioso. Con todo el respeto de Mafe, un piropo que hayas escuchado cuando vas caminando. Así. No joda, un piropo. Eh... Joder, ese man sí es inteligente. Bueno, válido, qué chévere. No, 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 Carlos, me pasa full que me piropean en redes sociales o me dicen, hey, marica, ese man está chévere. Pero nada, me toca decirles que hay amor para todos y para todas. Y claramente me toca lidiar con piropos de diferentes no, géneros. no, De diferentes géneros y claramente aquí siempre lo tomamos con mucho respeto y con mucha
digamos, y con mucha altura, porque al final, eh, cuando tú empiezas a estar en estos espacios públicos o en estos escenarios públicos, ey, no falta el piropo, pero siempre con respeto y con toda la humildad los recojo. Claro, así es, Carlos. Antes de ir frente al espejo, yo quiero que hablemos un poquito de ese cargo que tienes actualmente. Hay una mujer que ya no está con nosotros, una mujer a la que teníamos mucho aprecio, admiración, cariño, y es Silvia Elena. Silvia Elena se nos va, deja todo de verdad un huequito ahí en el corazón, un legado hermoso. Y la pregunta que todos nos hacíamos, ¿y ahora? ¿Quién ocupa ese cargo? Llega Carlos Jaramillo. ¿Cómo era tu relación con Silvia? Mm, ¿Cómo tomaste ese nombramiento? ¿Cuándo te llaman? ¿Cómo fue todo ese proceso? Cuéntanos un poquito. Mira, la mejor forma de describir la relación con Silvia Elena Medina es tomar mi teléfono celular, revisar la galería de fotos y poner Silvia Elena y poner Mafe Gómez. Cuando me avisaron de la muerte de Silvia, empecé a buscar momentos del último año. Encontré 178 fotos con Silvia y 55 con Mafe. Es decir, yo en el último año o en los últimos 2 años, yo hablaba más con Silvia que con mi propia esposa o con mi mamá. Yo hablaba con Silvia mañana, tarde, noche. Era una verdadera coequipera. Ella entendió lo que es la articulación público-privada. Y si existe una mujer que dejó un legado en el departamento, hablando de articulación, de trabajo en equipo, de unión, fue ella. Silvia era una persona que única y exclusivamente estaba pensando en cómo conectar, cómo crear espacios de confianza, cómo unir puentes, cómo tejer confianza. Yo creo que eso lo hacía con la gobernación, con la alcaldía, con Cajamac, con la misma Cámara, con el SENA. Estaba todo el tiempo pendiente en cómo conectar, conectar, conectar. Y eso yo creo que es el propósito más importante que tenemos después de su memoria, y es seguir conectando y generar sinergias para que este departamento lo transformemos trabajando en equipo. Y por supuesto con Silvia, mira, Silvia para mí era coequipera en los roles en los que teníamos, pero también era una consejera. Si hay una mujer que le apostó al relevo generacional y que estaba siempre empujando a los pelados, como le decía ella, es que los pelados. Y somos varios que hoy tenemos mucho que agradecerle, porque ella fue la que nos proyectó, la que habló en su momento, la que nos puso sobre la mesa, la que decía, mira, este va para la secretaría tal, este es el que va para tal posición, es que esto es pelado. Silvia siempre estaba promoviendo el relevo generacional porque sabía que en nosotros estaba lo que venía hacia adelante. Entonces, eso en segundo lugar. Entonces, para mí era una consejera, pero también era una madrina. Era una madrina porque no había una iniciativa o un proyecto que yo no me embarcara, que la llamara, que no me apoyara económicamente, institucionalmente, reputacionalmente. O sea, Silvia creía ciegamente en todas las cosas que yo le llevaba, así sea problemas, pero estaba ahí conmigo. Entonces, yo creo que, nada, la relación con Silvia era absolutamente estrecha, un vacío enorme que deja en el departamento y Sí. en mi corazón. Y por supuesto, con la convicción que hoy lo único que tenemos que seguir es cumpliendo sus propósitos. Y si vamos por la senda que ella quería, que era que este departamento lo transformáramos en equipo, pues lo vamos a lograr. Y nada, ¿cómo fue la llegada? Pues cuando nos avisan, yo estaba muy pendiente pues de su ¿Cómo fue eso? ¿Una cirugía. llamada? ¿Te lo esperabas? Dios mío. Bueno, ¿Cómo se primero no había ningún cálculo, o sea, ninguna probabilidad. Silvia es una persona que se va, mejor dicho, muerta de la risa para Bogotá a hacerse una intervención que era absolutamente fuera de cualquier cálculo, una complicación, y que por supuesto nadie tenía ni siquiera en conocimiento de que Silvia estaba medianamente enferma. Era absoluta reserva de un procedimiento que ella iba a hacerse a Bogotá y que la esperábamos a los 15 días para seguir trabajando. Entonces, claro, cuando sucede esto, digamos que la pregunta es, bueno, ¿y quién sigue ahora? Y por supuesto que en una reunión con varios miembros de junta, yo comencé como a explorar, y obviamente también me preguntaban, mira, ¿te interesa? Entonces claramente empezamos a hacer como un ejercicio de entender si había alguna posibilidad real. Obviamente hablé en ese momento con el alcalde, que existía una posibilidad, que claramente iba a hacer toda la transición respetuosa para no dejar un cargo que estaba con muchos temas en pendientes,
Y nada, y arrancamos aquí, digamos que la junta, unos miembros de junta me invitan a la postulación, se hace la nominación, se lleva a la junta directiva, se presenta mi nombre como una opción y bueno, y llegamos a ser electos en el mes de febrero, digamos que allí, febrero, marzo, febrero, 26 de febrero, llegamos a la junta y obviamente allí arrancamos con una hoja en blanco y que te das cuenta que efectivamente el legado de Silvia fue tan profundo en mí que lo único que estaba haciendo era prepararme hace un par de años para su reemplazo. Y te digo eso porque imagínate que ella, recuerdo que hasta último momento siempre hablábamos de, oye, este año se cumplió el direccionamiento estratégico de la Cámara de Comercio, ¿quién me recomienda? Siempre estábamos hablando como el futuro de la Cámara. Y justo el 2026 es el año de la transición entre la nueva dirección hacia el 2035 y tocaba hacer el proceso de direccionamiento este año. Entonces, es como llego y primer desafío, direccionamiento estratégico. Segundo desafío, cambio de junta directiva. Tercer desafío, cambio de representantes, senadores y representantes a la Cámara. Entonces, cómo articularse en lo público y lo privado, pero también encontrar donde llegamos a hacer y a entender muchos temas en los que Silvia me decía, Carlos, quiero que me apoyes porque voy a hacer tal unidad, porque vamos a hacer tal transformación, porque queremos hacer tal integración. Y yo creo que lo único que estaba haciendo era, ella era prepararme para lo que Dios me tenía dispuesto a mí en este nuevo desafío. Y bueno, y llego y armo rápidamente como un plan de inducción y encuentro un equipo de 140 profesionales, una cámara financieramente maravillosa, unos proyectos espectaculares andando y por supuesto, ahora en estos 3 meses lo que he hecho es entender, comprender, marcar una ruta y comenzar un año de transición porque estoy seguro que desde el 2027 la Cámara va a arrancar en un proceso de liderazgo en el departamento que va a transformar muchas cosas y va a marcar una pauta de una Cámara que cumple 100 años el próximo año y que se va a preparar para los próximos 100 años hacia adelante. Wow. Carlos, indiscutiblemente, escucharte hablar, pues nos dan ganas de salir corriendo como a cumplir todo ese propósito que tenemos en esta tierra, ¿verdad? Desde que comenzaste a hablar hasta este momento, he visto un Carlos que no para. Está Sí, yo tengo un problema y por eso me da miedo los podcasts porque hablo mucho. No, pero me refiero a tu vida, o sea, en constante movimiento, en constante cambio, transformación, crecimiento, aprendizaje, y me encanta. Eres referente para muchos en esta ciudad, en temas de emprendimiento, de economía, todo, de todo lo que has hecho. Y siempre cuando tengo la oportunidad de hablar con personas, bueno, pero ¿quién es la persona que te inspira en Santa Marta? Fulano, y te escucho tu nombre. Ahora yo te voy a hacer esa pregunta a ti, así como todos tenemos una persona que es referente, que admiramos aquí en esta ciudad. ¿Quién es ese referente, esa persona que tú admiras, esa persona que hoy describes como wow? Es una persona maravillosa, extraordinaria, excelente. Juli, si hay alguien que yo en Santa Marta, primero al cual le agradezco muchísimo porque ha sido para mí un tremendo respaldo y un mentor, pero si hay alguien que yo creo que tiene la ciudad en la cabeza y que tiene la capacidad de transformar un territorio desde su visión, para mí sin duda es Manuel Julián Dávila. Creo que es un caballero, es un señor, pero también es un visionario y un empresario que no sé si en Colombia nos hemos dado cuenta el lujo de empresario que tenemos aquí, con una multinacional que hace la diferencia en un segmento de productos y servicios que hacen la diferencia no en América Latina, en el mundo. Y que yo creo que definitivamente representa una empresa que es orgullo, dicen Samario, pero yo creo que hay que hablar de orgullo colombiano. Colombiano, Y indiscutiblemente. para mí definitivamente es el mejor ejemplo y me encantaría poder tener la visión y me encantaría poder tener siempre su respaldo porque de verdad creo que empresarios como Manuel Julián, caballeros como Manuel Julián y personas como Manuel Julián en esta ciudad pocos. Así, ahí estamos totalmente de acuerdo. Y lo vamos a tener aquí enfrente al espejo porque comenzando el año le dije, te voy a invitar, pero no vamos a hablar de abono, vamos a hablar del empresario, vamos a hablar del ser humano. Y me dijo, ese es mejor. Ese es más bacano.
Así Ese es que, más bueno, bacano. y vamos a tener, ahora sí, Carlos, vamos a hacerle honor al nombre de ese podcast, Frente al Espejo. Así que te invito Mejor dicho. a que vayas frente al espejo. Y tenemos ya la peinilla lista y todo. La peinillita, por favor. La No, peinillita, el pero con la mano, cepillo. con la mano. Listo. Frente al espejo, Carlos. Ahí. Ese es un Ajá. lugar maravilloso. Y entonces, ¿Cuántas veces te has visto al espejo hoy? antes de venir, en el espejo del carro para poderme Claro. peinar. ¿Qué es lo primero que haces cuando vas al espejo? ¿Qué es lo primero que hago? Peinarme. Después, verme la barba. Y tercero, preguntar cuándo voy. Muy bien. Hoy quiero que le hables a ese hombre que tienes enfrente, el hombre más importante del mundo. Lo tienes ahí al frente tuyo. ¿Qué le dices? Bueno, Carlos, primero, recuerda siempre tu premisa en la vida y es creer, crea realidades. Y yo creo que soy capaz de cualquier desafío en el mundo y por eso he creado realidades de asumir desafíos que no me han quedado grandes y que seguramente los que vienen hacia adelante van a ser más grandes. Entonces, te invito a que sigas creyendo y a que sigas creando realidades para transformar entornos. Qué lindo. Ahora te entrego el marcador y vas a escribir ahí grande la palabra con la que hoy te podemos describir. La palabra con la que tú te describes. Sí, lo acabo de decir. Borrable. Sí, señor. Escriba con toda confianza. Creer. Muy bien. Un aplauso para Carlos. Quiero de verdad, No hay Carlos. ninguna posibilidad de que alguien que crea no lo logre. De verdad, eso en todos los aspectos, el que cree en Dios lo logra con Dios, el que cree en sí mismo lo logra consigo mismo. Y yo creo que si nosotros queremos crear una realidad, sea cual sea, lo primero que tenemos que hacer es creer. Yo creía que era el candidato perfecto para la Cámara de Comercio y lo creé. O sea, Qué yo bonito. he creído en la política pública de emprendimiento, he creído en irme a Chile y terminar mi carrera, he creído en ser director de Santa Marta y todas las cosas que yo he logrado es porque he creído que se puede. Y yo creo que es el mejor mensaje que hoy nos pueden dar en una ciudad donde muchas veces faltan oportunidades y muchas veces la gente cree que no se puede. Aquí en Santa Marta podemos crear empresa, podemos crear empleo, podemos crear riqueza, porque lo primero que tenemos que hacer es creernos que sí lo podemos lograr. Y en eso nos llevan años luces los paisas, los cachacos, porque ellos creen cosas distintas. Nosotros tenemos que creer cosas distintas para crear cosas distintas. Entonces yo creo que ese es, Julie, y esto es el mejor escenario, es crear cosas distintas porque tú crees en que este podcast va a transformar vidas. Así es. Bueno, no. Podemos terminar con un mejor mensaje. Creer, mensaje de Carlos Jaramillo. Gracias por tu tiempo. Gracias por estar aquí. Gracias por estar frente al espejo, por abrirnos tu corazón. Julie, gracias a ti. Chao, Nos chao. vemos. Chao.